Nos habíamos quedado en el vídeo anterior comentando que, bueno, Darwin, estas eran sus ideas que tardó tiempo en publicar, y él explicaba el cambio evolutivo gracias a la selección natural. Bien, vamos a ver en qué consiste lo dicen las dos palabras. Seleccionar significa elegir y quien lo hace es la propia naturaleza. Por tanto, bueno, de forma resumida, la selección natural es la forma que tiene el entorno, el medio natural, en elegir las características que dan más ventaja para sobrevivir en ese ambiente que te rodea, en ese ambiente natural que te está rodeando. Y según Darwin, bueno, la selección natural es la propia naturaleza la que hace esa elección de características que dan ventaja. Los humanos también hacen selección, pero sería selección artificial. Por eso los cerdos, yo esto ya lo comenté, pero bueno, imaginaros un cerdo y un jabalí. No se parecen en nada físicamente. Tienen cosas comunes, tienen características comunes porque su ancestro común es muy cercano. Pero el cerdo es el producto de la selección hecha por el ser humano, de una selección artificial, donde lo que se quería era conseguir un animal pues más grueso, que tuviera mucha carne para comer, que fuera más gordo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el jabalí es el resultado de la selección natural, es el medio, el bosque, el que es ese entorno natural, esas características las que han diseñado, las que han elegido las características ventajosas. Para la naturaleza las características ventajosas es tener mucha musculatura, ser muy fuerte, ser muy veloz, tener unas defensas considerables como tiene el jabalí en los colmillos, etcétera, etcétera. Cosa que el cerdo pues nada que ver. Ahí se ve lo de característica más atractiva o ventajosa no tiene nada que ver del punto de vista humano, del punto de vista natural. Bueno, pues después de este inciso, según Darwin, la selección natural actúa de la siguiente manera. Primera cosa que tiene que ocurrir para que haya selección, tiene que haber variedad. Si no hay variedad, no hay nada que elegir, es todo igual. Entonces, para poder haber selección en una población, un conjunto de seres vivos de la misma especie, primero tienen que ser diferentes, es decir, no hay dos individuos iguales, sino la población pues sería un puñado de clones, todos idénticos entre ellos. Pero eso no ocurre, ¿vale? Por ejemplo, pues en los seres humanos, ¿vale? Somos todos humanos, pero no somos idénticos ni muchísimo menos. Siempre hay una gran diversidad de características. Unos somos más altos, unos más bajos, otros somos de pelo más claro, más oscuro, piel más clara, más oscura, en fin, los hombros más anchos, más estrechos. Bueno, hay millones de características y eso se llama variabilidad en las especies. Algunas de esas características son mejores que otras para sobrevivir en determinado ambiente. Y no solo para sobrevivir, sino también para reproducirse, claro. Y además, esas características que poseen los seres vivos no las han desarrollado del uso y desuso, no. Pues yo qué sé, pues una persona nace con los ojos azules y otra marrones, no ha hecho nada para que le salgan los ojos azules. Entonces, eso son características hereditarias, al revés de lo que decía Lamarck, que eran caracteres adquiridos. No, estas son hereditarias y los hijos las van a heredar de sus padres. Bueno, pues una vez que tenemos eso claro, otra cosa que tiene que ocurrir es la lucha por la existencia. Esto es importante. Si los recursos son ilimitados y entonces ahí hay comida para todos, hábitat para todos y todo pues no tiene fin, entonces no hay selección natural porque todos pueden vivir perfectamente, porque hay para todos de sobra. El problema es cuando todos esos recursos, alimentos, territorio, pareja, etcétera, etcétera, son limitados, ya no hay para todos, o sea, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Son bienes escasos. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres vivos compiten entre sí por conseguir esos recursos, ya no hay para todos, entonces entra en competición. Y la competencia, esa competición,
se va a resolver, esa lucha por la existencia se va a resolver pues de manera favorable para los que tengan una característica que les dé ventaja para lograr ese recurso. Si eres más rápido para cazar, pues vas a tener una característica que te va a dar ventaja. Si eres más resistente a la hora de mantener una carrera, pues también vas a tener más ventaja, etcétera, etcétera. La característica que te da ventaja puede ser muy diversa, depende del entorno, básicamente. Entonces, aquellos que tengan esas características que les den más ventaja, van a tener más probabilidad de sobrevivir. Y no solo de sobrevivir, sino también van a tener un mayor éxito reproductivo. ¿Qué quiere decir éxito reproductivo? Pues que van a poder tener más cantidad de hijos, y no solo más cantidad de hijos, sino hijos sanos que sobrevivan sin problemas. ¿De acuerdo? Porque de nada sirve tener muchos hijos y que se te mueran todos. Ahí el éxito reproductivo es nulo. ¿De acuerdo? No solo es tener los hijos, sino que tengan una tasa de supervivencia más o menos alta. Entonces, ¿qué pasa? Que esa población, que al principio había una gran variedad de caracteres, al cabo de varias generaciones, la característica que más ventaja dé va a ser la que más abunde en la población. ¿Por qué? Porque los individuos que portan esa característica que da más ventaja van a tener más hijos, y los hijos tienen esa característica que da ventaja. Por tanto, van a ser más numerosos los hijos y los seres vivos con la característica que da ventaja. Y los que tienen la característica que no es ventajosa, la que sea, pues van a tener menos hijos, menos descendientes, y a la larga cada vez serán menos abundantes. ¿Vale? ¿Podrán acabar desapareciendo? Pues sí, podrá acabar desapareciendo. No ocurre instantáneamente, ¿vale? Pero la cuestión es que se ha hecho una selección. Una característica que antes era común, que no era más abundante que otras, ahora resulta que es la dominante. Pues a eso es lo que se llama selección natural. Y el resultado del proceso se llama adaptación. ¿Por qué? Pues porque hace posible que las especies cambien, modifican, un órgano se transforma o aparece un órgano nuevo, y gracias a él puede sobrevivir mejor y dejar descendencia. Con el tiempo, la acumulación de cambios conduce a que aparezca una raza dentro de la especie, una variedad, y ya cuando la diferencia es mucha, pues te aparece una especie nueva, distinta de la que partió. ¿Vale? Entonces, una adaptación es el resultado de la selección natural. Por ejemplo, el desarrollo del pulgar oponible, que es este pulgar que tenemos aquí, eso es una adaptación en los humanos, que fue una característica que dio ventaja y que acabó dominando. Se modificó nuestra mano, ¿vale? Bueno, lo único que no era capaz de explicar Darwin, ese fue el problema que tuvo, porque no tenía manera de saberlo. Él no sabía nada de genética. La genética se desarrolló después de él. Entonces, claro, Darwin sabía que había variedad, pero no tenía ni idea, primero, de cómo se transmitían esas características de padres a hijos. No, sabía que se heredaban, pero no tenía ni idea de cómo. No sabía nada de ADN, ni de genes, ni de meiosis, ni de gaitas, ¿vale? De nada. Y tampoco tenía ni idea de por qué había tanta variedad, es decir, por qué había individuos más altos, más bajos, más claros, más oscuros, más con el pelo liso, más rizado, ojos más azules, más oscuros, en fin, no tenía ni idea, ¿vale? Por qué había tanta variedad de características en los seres vivos, en las especies. Y por eso, aunque él no, claro, no tenía otra manera, bueno, admitió un poco la herencia de los caracteres adquiridos, la idea de la mar, pero la admitió porque no tenía otra manera de explicar por qué pasaba esa variedad, de dónde salía tanta variedad, porque, repito, eso lo explica la genética, ¿vale? Cuando apareció la genética, esas incógnitas se resolvieron. Bueno, quería enseñaros ahí, eso sería una comparación entre cómo explica el largo cuello de las jirafas Lamarck y cómo lo explica Darwin. Para Lamarck, básicamente, a fuerza de estirar el cuello, pues el cuello se va estirando. Es decir, esta jirafa dice, Dios, quiero llegar hasta allá arriba, estira el cuello lo más que puede. Y se le alarga unos pocos centímetros, ¿vale? Y esta jirafa, cuando tiene un hijo, un descendiente, ya le sale con esos centímetros de más, con el cuello ya estirado.
y el hijo pues sigue estirando el cuello, entonces acumula otros centímetros más de altura en el cuello y en las patas también, ¿de acuerdo? Y esta jirafa cuando tiene un hijo pues ya le sale con los centímetros en el cuello, ya el cuello más largo, y así a fuerza de estirar y estirar y estirar y de que ese estiramiento pase a los hijos, pues se obtienen las jirafas actuales. Así es como lo explicaba Lamarck. Darwin lo explicaba de otra manera. Él decía había variedad. Fijaros aquí, yo tengo 4 jirafas, unas son más altas, otras son más bajas, ¿vale? Y claro, las que son más altas tienen una característica que les da ventaja para poder comer. Las que son más bajas se quedan antes sin comida. Conclusión, las altas van a tener más hijos y las bajas menos. Entonces, fijaros, aquí ya en la siguiente generación ya hay más jirafas altas que bajas. ¿De acuerdo? Si esto fuese una proporción, aquí era 50% altas, 50% bajas. Aquí ya estamos en 75-25%. ¿Vale? Y si esto seguimos con así, sigue a la siguiente generación, pues las jirafas altas van a seguir teniendo más éxito reproductivo, van a tener hijos que hereden su cuello largo y estas jirafas con el cuello más corto van a tener menos probabilidad de supervivencia, menos éxito reproductivo, van a tener menos descendientes. Entonces, al cabo de muchas generaciones, fijaros, aquí ya todas tienen el cuello alto, ¿vale? El cuello largo. Eso sería como lo explicaría el darwinismo con la selección natural. Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver la teoría sintética o neodarwinismo, que es la actualización del darwinismo, de la teoría de Darwin, con las puntualizaciones de la genética y de otras ciencias que acabaron de explicar cositas que él no sabía.